Bueno, buenos días. Primero que nada, quisiera agradecer al comité organizador de este curso. Me parece que es bien importante que hay que se preocupe en la formación de los jóvenes gastroenterólogos y especialmente a Edgardo Smepol, que tiene pues mucho tiempo que hemos estado trabajando a través de la página con Nike, y bueno, a ustedes que el día de hoy están aquí con nosotros. Algunas de las cosas ya las tocó el doctor Pereira Lima, pero es muy importante enfatizar algunos puntos que me gustaría que en los siguientes minutos, el objetivo de la charla es enfocar un poquito a revisar la utilidad de las pruebas diagnósticas, cuándo poderlas usar y cuándo no poderlas usar, y al final hablar un poquito de un algoritmo de tratamiento diagnóstico. Creo que el gran problema el día de hoy con la enfermedad por reflujo gastroesofágico es que ya no es una sola enfermedad, ya no es la pirosis y la regurgitación que hace 10 o 15 años era reflujo hasta no demostrar lo contrario, y el paradigma era si no hay ácido no hay reflujo. El problema que tenemos hoy es una enfermedad con múltiples caras, donde ya no nada más es la pirosis y la regurgitación, es el dolor torácico, es el asma, son los pacientes que van con el otorrino, es el paciente que falla, o el paciente que tiene sobreposición con dispepsia, por ejemplo. Entonces no es lo mismo diagnosticar una enfermedad por reflujo típica a una enfermedad atípica, y si siempre hemos pensado de que el concepto esto es reflujo, pirosis, ¿no? O regurgitación. Eso es lo que nosotros sabemos y esto es lo que nosotros construimos nuestras guías, pero esto es algo que a veces los pacientes no saben transmitir. Y una de las grandes fallas probablemente a los IBPs o el paciente que no responde es porque muchos de estos pacientes entienden como reflujo otra cosa, eructo, gas, algo epigástrico, y es importante porque empezamos a hacer pruebas diagnósticas, pH-metría, manometría, y lo que no hemos hecho a lo mejor desde un principio es hacer una buena semiología. ¿Qué es reflujo para usted como paciente? Probablemente algunos conceptos cambien, como por ejemplo el hecho de que ahora sabemos que el reflujo gaseoso puede ser un modulador de la respuesta y puede haber más síntomas si ese paciente además de reflujo tiene eructo. Pero creo que este es un concepto importante porque a partir de estos síntomas típicos se han venido agregando los síntomas atípicos, y ustedes conocen esta clasificación de Montreal, donde sabemos que si hay pirosis y regurgitación, lo que es típico, incluso dolor torácico, no queda duda de que ese paciente tiene reflujo y probablemente ni siquiera necesitemos hacer una endoscopía en ese primer paso diagnóstico. Obviamente para los casos complicados las indicaciones de endoscopía ya las mencionó muy bien el doctor Pereira Lima, son estas, y aparecen todas estas asociaciones que sinceramente uno como gastroenterólogo que se dedica a esto parece que confunde más que ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes con tos, con laringitis, con asma, que nos llega referido del neumólogo, del otorrinolaringólogo, porque tiene reflujo, cuando estos pacientes nunca han tenido ni pirosis ni regurgitación. Y la forma en que el otorrino diagnostica esto es completamente diferente a lo que nosotros hacemos. Los otorrinos lo diagnostican en base a lo que ven en una laringoscopía. Le dan un inhibidor 1 o 2 semanas, no mejora, vaya con el gastroenterólogo. Estos pacientes necesitan de 3 a 6 meses para que mejoren. Y necesitamos establecer si realmente esto es por reflujo o no. Y el gran problema en estos pacientes es que, es un ir y venir entre el otorrino, el paciente, el neumólogo, el gastroenterólogo, y a veces no hay un estudio que diga que es más costo benéfico, pero seguramente para estos pacientes a lo mejor lo más costo benéfico es primero estudiarlos bien en lugar de meterlos a 3 a 6 meses con doble dosis de un inhibidor. Yo creo que esto es importante. Cuando uno evalúa todas estas pruebas diagnósticas, si uno ve el cuadro anterior del consenso de Montreal, son muchas pruebas para evaluar la función esofágica. Para la estructura no queda la menor duda de que la endoscopía es el estándar de oro, ¿no? Para ver si es NEF, si es Barrett, si es alguna patología con algún daño estructural. Pero para evaluar la función motora, sensitiva y el contenido intraluminal tenemos muchas pruebas. Y realmente no necesitamos hacer tantas pruebas. Lo único que necesitamos es saber cuándo utilizarlas.
La pechimetría, el bravo, la impedancia son las más útiles para aquellos casos donde el comportamiento está siendo atípico. No hay una respuesta, puede haber varias complicaciones, el IBP parece que está fallando, y obviamente la manometría probablemente su indicación es para descartar trastornos motores, en el caso de dolor torácico, pensando en una calasia, en espasmos, o para aquel paciente que sometemos o que tenemos la idea de que puede ser un candidato a cirugía. Esa es la única indicación para una manometría. El diagnóstico de reflujo entonces se basa en estas pruebas. Pero realmente esto es lo más importante antes de llegar a hacer todas estas pruebas. Cuando uno hace medicina, cuando uno está pensando en cómo hacer un diagnóstico, hacemos una interpretación en base a lo que vemos. Y eso es un error, por lo menos en reflujo, porque ya sabemos que en la endoscopía solamente el 30 o 40% vamos a encontrar algo. Entonces tenemos un síntoma y tenemos probablemente una prueba donde visualmente sabemos que no nos va a aportar más. Podemos incluso aquí meter lo que nos aportaría la pH-metría con impedancia. Yo puedo ver objetivamente cuántos episodios de reflujo ácido o no ácido tiene el paciente. Perfecto, muy bonito, usted tiene 40 episodios de reflujo no ácido. Pero si yo no asocio eso con lo que el paciente siente, la prueba no sirve. Entonces, por lo menos en la enfermedad por reflujo es bien importante esto, escuchar y asociar, porque si no, ni la pH-metría ni la impedancia, nada me va a ayudar. O sea, yo necesito, y esta es la utilidad de estas pruebas diagnósticas, es asociar lo que pasa fisiológicamente con lo que yo puedo percibir. Y yo les puedo asegurar que si todos ustedes ahorita les hacemos una pH-metría, 30% va a tener un episodio de reflujo patológico y no tienen síntomas. Y la definición de reflujo, ¿quién da la definición de reflujo? El paciente. Es el paciente el que se define como yo tengo reflujo, porque tengo síntomas. Lamentablemente no hay un escrutinio general en la población para ver endoscópicamente cuántos tenemos reflujo, pero la enfermedad por reflujo es una enfermedad que lo define el paciente. Yo creo que esto es muy importante porque a partir de esto tenemos pruebas diagnósticas que son muy útiles. La semiología, lo decía Julio, 2 minutos bien explorados, tengo el diagnóstico. Hay herramientas que nos ayudan para esto, los cuestionarios de síntomas, y por lo menos en la enfermedad por reflujo, estas cosas que parecen muy sencillas para nosotros como gastroenterólogos son muy útiles para el médico general, el primer contacto. ¿Quién es la duda? Hay muchos cuestionarios, son muy fáciles de utilizar, tardas 3-4 minutos y son herramientas muy buenas, por lo menos Capstone, Dent, Request y GetQ, que están diseñadas para el médico general, me permiten con cierta probabilidad tener un diagnóstico positivo y dependiendo del puntaje de estos cuestionarios incluso predecir la probabilidad de tener una lesión esofágica, a mayor puntaje, mayor probabilidad. Por ejemplo, GetQ tiene algunas partes que me gustan, que evalúa calidad de vida, cómo duerme, no duerme bien, tiene dispepsia, no tiene dispepsia, y además es un parámetro que me permite comparar de forma objetiva mi intervención. Hago mi cuestionario, tengo un puntaje determinado, doy una prueba terapéutica y 2 semanas después vemos, mejoró o no mejoró. Porque la mejoría también va a depender de la subjetividad del paciente, ¿no? Entonces, me parece muy apropiado acordarnos que estas herramientas son muy útiles antes de llegar a hacer pruebas más complicadas y menos disponibles. Esta otra prueba, y es una prueba diagnóstica terapéutica, es la prueba con el inhibidor. Esta es una prueba que, como ustedes saben, consiste en administrar 2 semanas una dosis de IBP, que ustedes quieran en su dosis convencional, y valorar la respuesta clínica. Las indicaciones son los síntomas típicos en pacientes jóvenes sin datos de alarma, esto es costo efectivo, y en dolor torácico no cardíaco. Está muy bien validado que si la doble dosis quita más del 50%, lo más probable es que sea reflujo y hay que continuar el tratamiento en estos pacientes. Esto es una medida bastante útil, pudiera ser la primera prueba diagnóstica siempre y cuando no haya un dato de alarma o de cronicidad. Obviamente la falta de respuesta a esto nos debe hacer pensar en muchas situaciones como la falta o la mala administración, el mal apego al tratamiento o probablemente una condición no asociada con el ácido. Hay muchas revisiones, si esto es bueno o esto es malo, dependiendo de cómo se analice. Los metaanálisis dicen que por lo menos la sensibilidad y especificidad puede ser entre un 80 y 50%, es un 20% mejor que nuestro diagnóstico clínico inicial. Es bueno,
Si uno compara cuál es la ganancia de la pH-metría con impedancia, 20% para decir si el reflujo ácido o no ácido, pues creo que también esto es muy importante y lo tenemos que tener como la parte inicial en nuestro algoritmo diagnóstico que voy a mencionar más adelante. No me voy a detener en esto, lo acaba de mencionar muy bien el doctor Pereira, pero sí recalcar que la variante más común desde el punto de vista endoscópico es la enfermedad neurosida. Y estos pacientes ya lo discutieron, coinciden en todos los puntos. ¿Qué es esto? ¿Esto es un paciente que tomó un IVP o es un paciente que el endoscopista no detectó bien? No importa. ¿Cuál es la implicación clínica? Ninguna. Esto probablemente sea una esofagitis grado A. ¿Y esto clínicamente qué es? Una enfermedad por reflujo leve, intermitente, que se puede ir a una terapia de mano. De pronto hacemos diagnósticos muy sofisticados, pero no cambiamos la forma de tratar a los pacientes. Imposible. Igual que con la pH-metría con impedancia. La pH-metría esofágica, el sistema tradicional, está indicado, yo siempre lo digo, este es mi estándar de oro imperfecto, porque tiene muchas situaciones técnicas, puede fallar, el paciente no lo puede tolerar, pero es lo mejor que tengo. Y obviamente en los pacientes que no responden con un IVP, en los pacientes con enfermedad neurosida sin respuesta a la terapia convencional, en los pacientes con manifestaciones laríngeas o neumológicas, es muy importante establecer si realmente hay exposición esofágica normal al ácido y entonces pensar que pueda ascender hacia la laringe. Se pueden utilizar 2, 3, 4 sensores o en pacientes que recurren después de una cirugía. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, esto es algo que permite asociar objetividad, ¿no?, la exposición esofágica normal al ácido, como lo muestro en este trazo, con los síntomas, y esto es muy importante, ¿no? Pues vean, esto es lo que sería un NER verdadero, una endoscopía normal, es una exposición anormal al ácido, y cada vez que hay síntomas, el paciente lo percibe. Lo que ahora llamamos como esófago hipersensible es esto, la exposición esofágica es fisiológica, menos del 4.2%, pero cada vez que el sujeto tiene un síntoma se asocia con una caída del pH. Estos pacientes necesitan todavía un IVP, pero tenemos estos pacientes, los verdaderos pacientes con pirosis funcional, donde prácticamente ninguno de los síntomas está asociado a una caída del pH. ¿Esto qué es? Es un paciente que a lo mejor la mala definición del síntoma, a lo mejor esto es eructo, esto es gas, o es un paciente que tiene hipersensibilidad, necesita un ansiolítico, necesita un antidepresivo específico, etcétera. Entonces esta prueba nos ha permitido reclasificar a estos pacientes y probablemente este es el objetivo terapéutico de la pH-metría, este grupo de pacientes. ¿Es o no es el ácido? Y si es el ácido, tratar de ver si pudiera ser que esa concentración mínima todavía me produce síntomas, porque si no es el ácido, puede ser cambios mínimos en el pH, el reflujo no ácido, tengo que enfocarme y aquí sí mi terapéutica puede ser diferente. Puede ser reflujo biliar, puede ser reflujo de material gástrico no acidificado, y puede ser, aquí es donde ha fallado mucho la terapéutica, no hay ensayos clínicos controlados, pero estos pacientes, en mi experiencia, son pacientes que un prokinético nos puede ayudar. ¿Por qué no? Porque aquí el problema no es la acidez, sino el volumen. Entonces, esta es una de las cosas más importantes. Y no pensar que todos necesariamente tienen que acabar tomando un analgésico visceral. Yo creo que debemos de pensar muy bien cada paciente de esto, ¿no? Algunas modificaciones a estas pruebas o avances tecnológicos, el sistema Bravo, que como ustedes saben es un sistema inalámbrico, se pone un sensor 5 centímetros arriba de la unión esofagogástrica y por telemetría manda la información a un dispositivo. Lo que hacemos prácticamente es quitarle el cable a la pH-metría. Es una muy buena prueba porque permite una monitorización no de uno, sino de hasta 2 días, y podemos ver cómo muchas veces el primer día no hay una buena ganancia diagnóstica, pero en el segundo día puede aparecer. Pero el problema, por lo menos en México, es el costo. Esta es una prueba que en México más o menos acaba costando entre $800 y $1,000 y los servicios de aseguradora no lo cubren. Pero es una prueba ideal. Permite ganar mucho en cuanto al diagnóstico, ¿no? Aparece después esta que es la pH-metría con impedancia, y el objetivo de esta prueba fue enfocado inicialmente a la falla terapéutica del IVP para tratar de detectar reflujo no ácido. Ahora decimos que esto, bueno, si ya hacemos una pH-metría de forma inicial, ¿por qué no pH-metría con impedancia? De todas maneras el diagnóstico debe estar, ¿no? ¿Qué es la pH-metría con impedancia? Ustedes recordaron un poquito el fundamento de la impedancia. La impedancia es la resistencia al paso de la electricidad. Estas ondas tienen anillos de impedancia, catéteres de electricidad, y conforme va pasando el bolo líquido,
una sustancia que tiene una alta impedancia es el gas. Cuando entra en contacto con el líquido, la impedancia baja, y obviamente uno puede medir el comportamiento de la migración de la sustancia sobre los anillos, y entonces poder determinar no nada más si es ácido o no ácido, sino también si esto es líquido, es gas o es mixto. Y ahora entonces tenemos estos trazos donde esto sería un movimiento de devolución, la impedancia va cayendo de arriba hacia abajo, y este es el trazo típico de un episodio de reflujo no ácido, donde de la cámara gástrica hacia la cavidad oral tenemos estos movimientos retrógrados. Entonces podemos medir que, por ejemplo, estos episodios de reflujo que inician aquí y terminan acá se asocian a un pH ácido. Esto lo sabemos con una tachimetría, con una buena semiología, pero esto es lo que realmente aportó esta técnica, donde se encuentra que un 20 a 40% de los pacientes que fallan con un IVP tienen episodios de reflujo donde el ácido no es importante. ¿Qué es esto? Y esto también lo recalcamos muchas veces. Esto no es bilis, porque si yo quiero saber si esto es bilis o no, tengo que hacer una prueba que ya no existe, que es el Bilitec. Esto probablemente sea bilis, pero lo más seguro es que sea material gástrico no acidificado. Y el objetivo de esta prueba, esto es un comentario de Joel Richter que me parece bien importante. El objetivo de estas herramientas no es nada más cuantificar, sino asociar los síntomas. El problema con la asociación de los síntomas es que hay varias formas de hacerlos: el índice de síntomas, la probabilidad de asociación sintomática, para tratar de ver si realmente debemos de mantener el tratamiento con el IVP o no. ¿Por qué? Ustedes saben que hay muchos factores que determinan que un episodio de reflujo ácido y no ácido se ha percibido. No es nada más el ácido, sino qué tan alto llega este episodio de reflujo, qué tan sostenido es esta caída del pH, si hay mayor volumen en el contenido que refluye, porque va a haber mayor o menor tiempo de almacenamiento esofágico, y la presencia de gas en el material que refluye. Esto probablemente es el estudio más importante en cuanto a pHmetría con impedancia, donde se demuestra que de los pacientes que fallaban a una dosis doble de IVP, más o menos el 48% tenía síntomas positivos, y de los cuales 40% tenían índice de síntomas asociados a episodios de reflujo no ácido. Y se trabaja mucho esto y decimos que hay una ganancia que puede haber entre un 20 y 40%. Perfecto, es reflujo no ácido. Y luego, no nos han dicho los expertos qué es lo que sigue. Creo que es un área de oportunidad, hay mucha discusión si estos pacientes se pueden o no se pueden operar, por ejemplo. Lo que nosotros estamos intentando hacer con estos pacientes es tratar de agregar un prokinético, tratar de hacer algunas otras modificaciones. El problema es que, bueno, pues esto tarda tiempo de demostrarse, ¿no? Nuestra experiencia en una corte de 150 pacientes con NER, con pHmetría con impedancia, lo que nosotros demostramos haciendo pHmetría con impedancia es que solamente un 12-16% tiene reflujo no ácido. O sea, es una prueba que no nos da tanto como esperábamos con lo que tenemos ahora, pero hay cosas muy interesantes en el futuro, ¿no? Este es un algoritmo sencillo, muy sencillo. Ahorita les voy a mostrar uno que involucra la parte terapéutica, que me parece importante, donde si tenemos un paciente que tiene síntomas y mi prueba terapéutica es exitosa, confirma el diagnóstico, y aquí el reto es saber qué fenotipo y cuánto tiempo voy a tratar a estos pacientes. Y los que fallan, de acuerdo a la pHmetría con impedancia, hay algunos pacientes que tienen síntomas por reflujo no ácido persistente, puede ser falla de IVP, puede ser una baja tolerancia, a lo mejor cambiar el IVP, puede ser una prueba útil o agregar un bloqueador H2. Los que tienen reflujo no ácido asociados con síntomas por el reflujo no ácido, ya les había comentado, y esto es importante: si no hay reflujo ácido o no ácido, se acabó la enfermedad por reflujo. Esto se llama pirosis funcional. Y a veces acabamos enfermando nosotros a los pacientes. Le seguimos y le seguimos y le seguimos buscando, y le damos un IVP cuando realmente nunca lo necesitamos. Dos cosas nuevas acerca de reflujo, dos pruebas que me parecen que van a cambiar un poquito la forma de hacer el diagnóstico. Esta prueba que es el RESPEC, que es una mini sonda laringea, es una catéter que tiene la capacidad de detectar reflujo líquido, pero partículas de gas. Esta sonda tiene la ventaja de que es inalámbrica, el sensor se localiza en la parte posterior de la faringe, es muy cómoda. Esta es una prueba que, si bien nosotros como gastroenterólogos la estamos conociendo, los otorrinos han hecho una gran cantidad de excelentes estudios, la han validado,
Y lo que nos da esta prueba es esto, es un trazo de pHimetría a nivel laríngeo. El pH normal de la cavidad orofaríngea está entre 6.5 y 7. Una de las grandes críticas ahora a esta prueba es que no hay estudios en voluntarios sanos. Los hay muy buenos realizados por Michael Baesi, pero nosotros tenemos ya algunos meses trabajando con esta prueba y la utilidad es muy buena. Eso no me importa si es un parámetro, el pH, el de Mister o no. Si hay un solo episodio de pH menor de 4 aquí,